trabajar en la computadora. Buenos días, buenos días, dependiendo de la zona horaria en que usted nos escucha. Este es un programa que estamos haciendo niños, adolescentes y jóvenes de cualquier parte del mundo que nos escuchen. Queremos contribuirles que ustedes lleguen a tener un amor propio que se le dice a uno mismo a un nivel saludable, a un nivel excelente, y también cómo se ven. Este tema se llama autoestima y autoconcepto positivo. Así que es un gusto poder transmitir para ustedes. Tuvimos problemas técnicos, por eso estamos grabando, así que mil disculpas y lo van a ver más, ¿ves? Pero de todas maneras tenemos esta oportunidad. Quiero que me gustaría que Edda se presente ella misma. Ella es mi invitada especial. Edda, decinos un poquito en breve de ti. Claro, con todo gusto. Buenas noches. Gracias, Alicia. Gracias por este espacio, por este momento. Eh, Mi nombre es Egda Rey Álvarez, soy nicaragüense, soy madre, soy profesional. Tengo un hijo de 29 años, casada con 39 años de matrimonio. Y sí pertenezco a la Iniciativa Global de la Juventud con mucho amor, con mucho esmero. Me encanta agregar valor a otras personas y aquí estamos para compartir desde la humildad, desde la empatía, desde el amor. Así que muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Radio Coaching Mundial, por permitirnos en este tiempo, este espacio y pasar nuestras voces a toda Hispanoamérica. Gracias a la Iniciativa Global y gracias, Alicia, por estar aquí hoy conmigo y bueno, conociéndonos más y compartiendo lo que sabemos y podemos. Y bueno, para que sepa un poquito de mí, eh, eh, tengo ambas tenemos la triple certificación de Maxwell Leadership como coaches, entrenadoras y conferencistas. Eh, eh, Tengo mentoría frecuente, o sea, vivo en ese es algo, un estilo de vida que aprendo algo nuevo todos los días. Soy una profesional con maestría en los Estados Unidos y pues con muchos posgrados, gracias a Dios en realidad. Bendito Dios por eso. Ella también. Eh, He tenido puestos ejecutivos desde muy joven y la verdad que he sido más de 22 años profesora a tiempo completo universitaria y desde los 15 años daba clase a niños. Así que he tenido relación con todas las edades, como líder, como coach, como entrenadora. Y aquí estoy tratando de que llevemos un mensaje que pueda ayudarles a los padres, mentores, tutores de niños, así como a los niños y jóvenes. Quisiéramos hacer este programa es sobre agregar valor. Eso no es sobre el ego, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con esa voz interior que nos dice si valgo o que tristemente nos susurra algo muy poco o no soy suficiente. Eh, ya agradeció a Radio Coaching Mundial, a la Iniciativa Global de la Juventud. Y bueno, quería contarles una historia algo muy personal y breve. Crecí en mis primeros 10 años en un ambiente de pobreza. Iba a la escuela con los zapatos despuntados porque no había para el zapato nuevo y los piecitos de los niños van creciendo. Me tocó ir con la misma blusita del uniforme blanca de primer grado, segundo hasta el sexto grado, así que se puede imaginar que ya eran luiditas, como decimos en nuestro país, acá en Nicaragua, y también con mis falditas de dos colores, porque me le iban bajando el ruedo y el ruedo era más azulito que el resto, ¿verdad?
Sin embargo, a pesar de esa pobreza y que supuestamente eso, según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, afecta al niño. La pobreza afecta la identidad, la autoestima del niño. En mi caso, a mí no me afectó nada, nada, porque tenía metas, me enfocaba en mis estudios, los disfrutaba, disfrutaba mis amistades, tenía metas de aprender, me gustaba mucho aprender y quería ser la mejor del grupo, imagínense, desde muy pequeñita, desde los 6 años. Y yo le quisiera preguntar a Edda, ¿por qué crees que la pobreza pudiese afectar a los niños? ¿Cuál es y qué podemos hacer, que pudieran hacer los padres y tutores para que un niño no se defina por lo que tiene? Bueno, eh, primeramente, ¿verdad? Desde mi experiencia, lo primero es que un padre debe de agregarle valor a los niños, a su propio hijo, a sus estudiantes, a sus trabajadores, a su entorno, ¿sí? Y agregándole valor, hablándole de la autoestima, hablándole de lo importante que es conocerse mejor, de lo importante, si es un niño, aún más depende, un niño depende de un adulto. Y ese adulto sí debería de hablarle, debería ser un deber nuestro hablarle a los niños de quién es, hablarle de sus cualidades, hacérselas ver, agregarle valor, hablarle de que el hecho de ser pobre no significa que eso lo defina, no lo identifica ser pobre. Ya, lo identifica aquellos dones y talento único que le dio Dios y que puede hacer uso de ellos. Sí. De esta manera lo definió Alicia. Excelente, gracias por tu contribución de que les enseñemos a nuestros niños, adolescentes y jóvenes vivir en gratitud, de que tienen una dignidad, tienen un valor intrínseco y nada tiene que ver con el contexto, con nada tiene que ver, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra, y yo te amo. Eso lo dice en Isaías. Sí, este es un mensaje para ti, niño, adolescente, joven. Eres precioso, te dice tu Padre Celestial a mis ojos y digno de honra, y yo te amo. Así que, bueno, yo pasé mi periodo alrededor de los 22 años en que me sentía de poca valía, una adulta joven, y yo recuerdo esa lucha interior, me hinqué de rodillas y cuando comprendí, yo entendí con mi lucha interior que yo tenía mucho valor y una voz, no sé, algo en mi interior me hizo creer o me dijo, vale la sangre de Cristo. Entonces yo dije, me hinqué de rodillas y comencé a repetirme delante de Dios, yo recuerdo eso, me lo repetí muchas veces, con la sangre de Cristo, hasta que me lo creí y eso me ha ayudado hasta el día de hoy. O sea que esta es una gran lección. Nosotros debemos de tener, yo le dije a unos jóvenes hace poco, vale más que las piedras preciosas. Si usted es una persona que está en un contexto de que no tiene fe, imagínese todas las piedras preciosas del mundo y usted, ¿quién vale más? Entonces hay formas de que podamos ayudar a nuestros niños y jóvenes a que tengan una autoestima sana. Edda, ¿qué diferencia ves entre una autoestima sana y una autoestima basada solo en la aprobación externa? La autoestima sana se nota en una persona que es con una confianza alta, con empatía, con gratitud,
¿sí? Con personas que se agregan valor, pero también le agregan valor a los demás. Se ve una persona segura de sí misma y también se ve de que puede obtener lo que sus sueños se le hace más fácil cumplirlo. En cambio, una persona cuando está expensa de lo que los demás dicen de él, es una persona que carece de autoestima, tiene un nivel bajo, es inseguro, siempre con una mentalidad de que tal vez no puede, que no, incluso hasta excusas de no tengo el tiempo y para qué sirve. Entonces, es muy diferente, incluso algunas veces lo vemos en el ego, que a través del ego es como que se pongan una máscara para ocultar su nivel de autoestima o su poco valor que se da. Gracias por tu contribución, creo que muy acertada. La cuanto a esto, eh, eh, David decía, el gran rey David, te alabo, Dios, porque soy una creación admirable. Salmo 139, 14. Esta es una, otra forma de hablarnos de nosotros mismos, porque el autoconcepto tiene que ver cómo me veo, cómo me describo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo te describes? Como quien dice, así como me veo, así me describo. Yo digo, bueno, yo soy una hija de Dios, eh, valgo la sangre de Cristo, así me describo, ese es el autoconcepto, o sea, ¿verdad? Ahora, la autoestima tiene que ver cómo me valoro, cuánto siento que valgo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, como decía el rey David, soy una creación admirable, o lo que les decía antes, algo más que todas las piedras preciosas, y ambas cosas, la autoestima y el autoconcepto, son de mucha importancia. Querida Edda, ¿qué señales te pueden hacer pensar que un niño o un joven no se está sintiendo valioso por dentro? Cuando un niño se aleja, no participa en las actividades familiares, no participa en la escuela, por ejemplo, en las horas de recreo, está aislado, está solo. También es una persona que tiene una mentalidad de decir, no me quieren, nadie me quiere, no puedo, ¿sí? Entonces es bastante fácil notar cuando un niño tiene una baja autoestima. ¿Y cómo se pudiera, podemos ayudarle desde el hogar, desde los adultos, desde su entorno? Abrazándolo, hablarle desde el amor, hablarle de sus cualidades que tiene, se las vemos, mencionársela, decirle lo muy valioso que es como ser humano, como niño, conversar con ellos, es ser padre presente, eh, padre presente. Eso es muy importante hoy en día. Sí, que podemos estar allí juntos en la misma casa, en la misma sala, pero cada quien haciendo lo suyo. Y realmente a ti, padre, que nos estás escuchando, sí, pues aconsejo de que seamos padres presentes, que al menos dediquemos unos minutos, quizás no todo el tiempo, pero unos minutos de calidad para escuchar a ese niño, para entender qué le pasa. No lo dejes solo, ya escúchalo, déjalo hablar sin juicios, no le hagas juicios, déjalo, dale palabras de aliento, palabras de amor que los necesita. Ay, gracias por todo esto. Mucho valor lo que has compartido. Y otra cosa que creo que muchos niños experimentan, que los, tu hermano, por ejemplo, mira, tu hermano, él sí,
Por ejemplo, por decir, no, él sí es buen alumno y vos siempre estás dando la lata. O mira a tu hermana, ella sí tiene buen carácter y vos que sos, ¿verdad? Entonces, esa comparación entre hijos que hace sentir a uno de los hijos o solo a un hijo más querido que el otro, eso crea esta desvalorización. Solo eso quería agregar, porque los niños y adolescentes al día de hoy tienen esa necesidad exagerada de aprobación y buscan esa aprobación en las redes, que muchos les den like, ¿verdad? Pues eso porque no lo tienen en el hogar. Entonces lo que decía Edda, de tener esa aprobación en el hogar, de sus cualidades y eso, y no desaprobación, no nos ayuda a que ellos tengan una autoestima sana. Y esto nos lleva a otra historia que Edda y yo compartíamos, y es de una joven española de apenas creo que tiene 21 o 22 años, pidió la eutanasia. Y bueno, es verdad que ella ha tenido muchos sufrimientos. Eh, no, este caso no es para tener un debate legal sobre la eutanasia, pero sí traer el ejemplo de que una persona puede llegar al punto, y joven, de no querer seguir viviendo. Y esto no, en el caso de ella, porque no lo estoy abreviando, nos habla de un sufrimiento profundo. Si estudiamos la historia de esta joven española, nos habla de mucho dolor, de desesperanza, de heridas y claro, de una posible pérdida de sentido, porque no querer seguir viviendo es como quien dice, no veo más allá algo bueno para mí de proyecto, eh, eh, que no lo es todo. Sí, esa pérdida de sentido, de ganas de seguir, nos habla, no, nos habla mucho al corazón. Y ¿qué, qué podemos hacer como padres, Edda? ¿Qué debemos enseñar los padres, tutores, líderes y sociedad en general sobre el poder escuchar a tiempo un dolor emocional? ¿Cómo hacerlo? Sobre esa importancia. Porque hablando de este caso, ¿verdad? Esta joven quiere decir que, ¿qué pasó? Pues, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Hablando desde mi experiencia como mamá, como tía, como líder que trabajo con equipos de jóvenes, sí que es muy doloroso escuchar la situación de ella, pero esto nos hace un llamado a todos los adultos, a toda la sociedad, de que no debemos de, no debemos de ignorar esos dolores emocionales que vemos en las personas que están cerca de nosotros, ¿ya? O a veces también a través de las redes que ahora nos comunicamos por allí. Yo he visto algunos casos que hay personas, y sobre todo jóvenes, que se expresan en las redes y cuentan su problema. Y vieras, Alicia, que muchos comentarios de personas con su gran corazón dándole ánimo a esta persona, contándole su historia donde le dice, yo pasé por un dolor parecido al tuyo, así fuerte, ¿sí? Y le dicen, ¿qué hizo? Ya, hice estos y estos pasos, que eso me ayudó. Te animo, por favor, habla conmigo, llámame en privado, quiero conversar con vos, no, no estés solo, comunícate con nosotros. O sea, me encanta cuánto en el mundo también hay personas de gran corazón, ¿ya? Y eso nos insta a todos, sí, los seres humanos, todas las personas, que no ignoremos este momento, que nos acerquemos a las personas, a estas personas que están pasando por ese momento con mucho amor, que nos acerquemos con presencia. A veces tal vez nos da temor porque decimos, no, pero ¿qué le puedo decir yo? No sé qué decirle. Pero no necesitas palabras.
A veces con solo que estés en el momento ahí presente acompañándola, es una gran ayuda. Y si no sabes aún así cómo ayudarle, pues entonces busca ayuda de otro lado, pide ayuda. Ya, en estas, donde estamos en este espacio, que vemos muchos profesionales, muchos coaches que cuentan sus experiencias y cómo nos ayuda a crecer y a transformarnos y a aprender de cada uno de ellos, como el espacio también de Maxwell Leadership. Ya, todas estas comunidades, en su iglesia, en el entorno aquel de las personas que ven que sí le tienen aprecio y que sí le van a dar una buena ayuda. Es lo que puedo hacer desde mi experiencia, ¿verdad? Y de mi experiencia, como decía, pues como mamá. Pero sí, no lo dejemos solos. Y también a estas personas que están pasando por un momento muy doloroso, lo que sí les pido es que tengan fe en Dios, que pongan sus problemas en manos de Dios, que no se olviden de Él, que sí van a tener un gran cambio cuando lo hacen, que no están solos. Sí, a lo que dice Elba, yo le heredé a ella que atrasa mucho que dijo, si todos en este mundo, todo el que está atravesando un dolor emocional, un problema que no te lo contara al menos una sola persona, no tendríamos personas con problemas mentales, o sea, se reduciría drásticamente, ¿ya? Y lo que nos dice Edda, en realidad, cuando uno habla con Dios y le cuenta lo que le está pasando, ya eso es un gran avance, porque tal vez usted no se lo quiere contar a otra persona, pero usted se lo dice a Dios. Ahora es muy importante, niño y joven, que le tengas confianza a alguien. Eh, yo como catedrática una vez noté, una joven se me acercó y me dijo, mire profesora, yo me voy a sentar en la fila de... Y me enseñó que se había hecho varias heridas en sus dos brazos. Y me dijo, por eso es que ando mangas largas. Ella misma me lo dijo, ¿verdad? No me dijo el por qué, pero un amigo de ella, eh, en privado, ella no fue, perdón, fue un amigo de ella que me contó, ella usó a alguien. Y yo la comprendí, le dije al amigo, le mandé mensaje de él, ¿verdad? Que no falte a clase, está bien, y que si en algo le puedo ayudar. El punto es que ella no avanzó más en esto de querer cortarse y quitarse la vida, porque tuvo un amigo de su misma edad a quien ella le abrió su corazón, y él fue un amigo de verdad, porque él a mí me contaba, ¿verdad? Yo sabía a través de él. Y de verdad que él fue la persona que clave, digamos, en el proceso de ella. Claro, ella sentía mi apoyo porque ella notaba que yo la trataba con cariño, ella sentía eso, ¿verdad? Y miren qué bonito es ver cómo estos jóvenes se suspiran, dejan dejan esta etapa, pasan esta etapa, porque hay al menos un joven o un adulto que les manda señales de amor, ¿verdad? O sea, que se sienten queridos, que se sienten aceptados, que no hay un reclamo en la boca de ese adulto, a pesar que ellos saben que saben, que ella sabía que lo sabía, pero si no todo lo contrario, de ayudarla, en que la podía apoyar. Entonces, de verdad que yo sentía que ella también me tenía cariño, con solo la empatía que nos decía ella, ¿verdad? Y pero no fue el caso, ¿verdad? Y querida audiencia, de una estudiante que dejó
me dijo de pronto, mire, voy a dejar de estudiar. Y no habíamos hecho ni los exámenes de medio semestre. Y bueno, le dije, yo tomé la decisión porque yo dije, no la dejo ir sin saber el por qué. Es lo que se llama una entrevista de salida, ¿verdad? Yo todo eso lo había estudiado y dije, no, bueno, la llamo. Y recuerdo que la llamé aparte y le dije, quiero conversar con vos. Y le pregunté el por qué. Y me dice, es que mi mamá está enferma, su mamá no tiene y está muy enferma y la voy a ir a cuidar. El punto, venga, es que ella se fue y yo, o sea, no me dijo la verdad, no supe, ¿verdad? Que supe que se había suicidado. La joven, días antes, o sea, ella había hecho fiestas en su casa, que ella se suicidó. Los compañeritos de ella se acercaron a mí todos dolidos y me enseñaron sus redes donde ella pues había tenido fiestas pues antes de ella ya iba con la decisión de lo que iba a hacer. Y resulta que ella había tenido una relación y ella había sido infiel al muchacho y el muchacho era de muy buenas costumbres, muy buen carácter y él decidió terminar la relación. Cuando ella lo ve ya con otra novia, ella le dice, volvamos, pero él le dice no. Y con mucha razón, porque ella le había sido infiel, ¿no? Sin de esto, ella toma la decisión de quitarse la vida. O sea, el rechazo unido que ella, el amor propio, su valor era muy pequeñito, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de una joven adulta que ya había sentido este rechazo desde la niñez, aunque ella tenía relación con su mamá. O sea, el rechazo de alguien, a pesar que ella tenía culpa, le incrementó ese nivel de rechazo a un punto de ser insoportable. Pero vamos a lo mismo, que ella no le contó a nadie. Si ella le hubiera contado a un amiguito de su edad, claro, si me hubiera abierto su corazón, eso hubiera cambiado, ¿verdad? Hubiera tenido alguien que la guiara, que le dijera qué hacer, ¿verdad? Claro. Y no acabar así. ¿Cómo pueden los padres, madres y mentores ayudar a que un adolescente o joven no centre toda su valía en un tercero? Pueden ser hasta los padres a veces. Tenemos casos de niños que se quitan la vida, adolescentes, porque se sienten no queridos por sus eh, y, o porque muchos casos de adolescentes que porque el novio, la novia, ¿verdad? Casos así, ¿no? Y jóvenes también. Y hasta adultos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para que las personas a nivel general, ¿verdad? De niños hasta adultos, no centren su valía en un tercero? Ay, del tema que estamos hablando, cómo incrementar su nivel de autoestima, cómo incrementar su valor, conocerse más, cómo en el caso que contás, pues me es muy difícil como decirte, opinar, porque no sé, no supe cómo fue la situación de esta niña, pero que como que no tuvo un entorno en el que pudiera también apoyarse. ¿Ya? Y bueno, quizás nunca vio esa lucecita o nunca se encontró de esas personas que yo les llamo que sirven como ángeles, ¿verdad? Que nos ayudan. En momentos difíciles, ahí están, nos ayudan. Creo que de alguna manera Dios nos manda esos ángeles. Pero sí, a los adultos, a las personas que estuvieron o están al lado de situaciones similares como esta experiencia que cuentas, es que aumente, que le ayuden a promover su valor de ella, su autoestima, que lo reconozca, ya, que sepa fomentar, fortalecer, digo, su identidad como persona y que una relación
no la define, no le define su esencia, no le define su identidad, no le define sus valores, ¿sí? Y que más allá Enseñar, sí, hay que ¿verdad? enseñarlo, así es, Enseñarle una cosa es que una persona te rechace y otra cosa es tu valor. así es. Y es importantísimo, Alicia, cuando la persona tiene bien definido, sabe qué quiere en la vida, sabe su propósito, realmente nadie le va a pagar esa luz, ya, nadie le va a quitar esa valía, sí. Con propósito desde muy pequeñita, ¿sí? En mi papá era inspirador en ese sentido. Y jugando él conmigo me habló de tener mi hija. O sea, y esto a mí, eso me inspiró mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, encontrar mi propósito desde muy niña, desde muy pequeñita. Y entender que me gustaba muchísimo aprender y después, ya a los 15 años, ya estaba dando clase a niños, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí, esto de bien enseñar es dar lo que si uno pierde a alguien querido, sea un hermano, una mamá, un papá, un tío o un abuelito muy querido o alguien de quien te enamoraste, se pasa por un periodo de duelo, enseñar lo que es el duelo y que esto es independiente de la valía de uno, no confundirlo, porque en el dolor se puede confundir eso, la tristeza puede ser tan profunda que se pierde ese toque con la esencia de uno y por no estar claro de que uno está pasando por un periodo de duelo, ¿verdad? Y que es diferente el duelo a lo que valemos. Así es. Y que un duelo, bueno, todos tenemos diferentes formas y diferentes tiempos de sanarlo. Sí. Yo, por ejemplo, en mi lapso de vida, desde mi casi niñez, adolescencia, sí tuve muchos duelos. Fíjate que yo tuve, se murió un hermano, al siguiente año se murió otro hermano, al siguiente se murió mi abuelita, y así fueron tantos duelos que fue un momento duro. Pero una de las cosas que yo hacía, porque de igual miraba a mi mamá sufriendo por su duelo, entonces de alguna manera como hija, varias hijas, pues en ese momento estaba más para ella que para nosotros. ¿Yo qué hacía, Alicia? ¿Qué me ayudó a mí a, a traspasar este momento difícil? Me iba todos los jueves a la iglesia. Sí, mi intuición me salía siendo niña. Me iba siempre a platicar ayer, a platicar con Dios. Y yo creo que eso es importante en la vida de igual de hoy en día, no olvidarse. Yo enfatizo mucho porque es parte igual de mi experiencia que los momentos difíciles uno los supera cuando tiene un propósito claro, clarísimo. También eso le permite, cuando tienes el propósito, saber también resolver de forma muy resiliente esos desafíos que te pone la vida, porque al final esos desafíos son muy dolorosos, que uno no lo quiere pasar, pero al final te dejan lecciones de crecimiento, de valentía, de fuerza. Sí, entonces, ¿qué concluyo de esto? Que sí, ayudemos a los jóvenes, ayudemos a los niños, a los adolescentes, que es la etapa más difícil de la vida, a reforzar su autoestima, su valor. Ujú. Y dijiste algo muy importante. Fíjate que yo tengo hermanos de parte, todos son católicos, yo soy cristiana, así me defino, ¿verdad? Entonces, una hermana iba a ir el jueves a la iglesia y me pasó llevando. Y ella creyendo que yo soy cristiana, nada más me iba a dejar me iba a dejar en su casa. Entonces le digo, pues le digo, te quiero acompañar. Yo nunca había estado un jueves en la iglesia católica.
tuve una experiencia tan bonita. Yo ahí hablé con Dios, sentí una presencia tan especial. Y yo dije, en realidad que aquí se hace presente Dios. O sea, hablando al cristiano de verdad, nada tiene que ver, las divisiones son humanas, ¿verdad? Pero realmente el mensaje para la audiencia es que si usted le enseña valores de fe a su hijo, a su niño desde pequeño, resulta que él mismo tiene una forma de canalizar los dolores, los duelos, porque usted se lo ha enseñado desde niño, ¿ya? El creer en un Dios, el creer que en la iglesia puede conversar con él, en la casa, antes de dormir, al momento de que algo le pase. Esto es muy importante y no podemos cansarnos de repetirlo porque es fundamental para el ser humano que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, y ya estamos casi por terminar el programa. Y esta, antes del programa, me comentó que había tenido una experiencia bien joven, creo que era su primero o segundo trabajo. Contanos de esa experiencia, de ese jefe que te dijo no te va a contratar. Mi jefe, ok. Ve, quizás creo que a todos nos ha pasado que de repente tienes a alguien que, que te hace dudar de lo que crees. Pues a mí me pasó con una persona no desconocida, de confianza, con una persona que sí confiaba mucho en ella. Resulta que yo tenía mi trabajo, estaba terminando mi universidad y como toda universitaria ya uno se cree como una profesional completa y que ya quiere tener un puesto de gerencia. ¿Verdad? Entonces, ese era mi sueño, crecer, ese era mi propósito, terminar en ese momento la universidad y empezar a trabajar gerenciando una empresa. Entonces, en la empresa que yo estaba, no había oportunidades porque eran pues pocos los puestos de gerencia y estaban ocupados. No miraba a futuro que quedara una vacante en ese entonces. Entonces, yo decidí buscar empleo por otro lado. Resulta que busqué empleo en una empresa multinacional extranjera y que ahí estaban ofreciendo una plaza para gerenciar pues la primera franquicia en Nicaragua, sí, y ocupaba el puesto de gerente. Entonces me llamaron para una entrevista. Yo feliz, oíste, feliz porque, wow, me tomaron en cuenta para la entrevista. Entonces yo llego, ya te imaginas, muy contenta a decirle a mi jefe actual que después del trabajo de ese mismo día iba a una entrevista. Entonces, para el puesto de gerente. Entonces él me dice, ¿y de qué empresa? Entonces ya le dije, una multinacional, ya le expliqué. Entonces me dice él, no, me dice, esa empresa es norteamericana y es reconocida a nivel mundial. Yo no creo que te contrate. Vos no tenés la capacidad ahorita. Dice, seguro que van a buscar, están buscando a personas ya con experiencia. En ese momento, Alicia, en ese momento yo, bien jovencita, ¿verdad? De 20 y tantos años, se me hizo tambalear mi emoción, dudar de mí misma, de decir, ¿será posible? ¿Será que no pueda? ¿Será que deba de ir o no? Ya me metió en miedo, pero en cuestiones eso pasó como de unos, ¿qué minutos? Al rato me recuperé y dije, no, Edda, si lo has ansiado con tanta pasión, si ese ha sido uno de tus propósitos, vas a ir y vas a dar todo de todo en esa entrevista. Y así fue. Fui a la primera entrevista, fui a la segunda entrevista y a una tercera entrevista.
Recuerdo que son las entrevistas más extensas que he tenido en mi vida, más profundas, porque sí te recaban de toda información profesional, personal, de liderazgo, de todo, de todo. Pero fue súper enriquecedora. A los 15 días me estaban dando la respuesta. ¿Y sabes cuál fue? Contratada. Feliz yo, feliz, feliz. ¿Qué me enseñó esto? ¿Qué me enseñó? ¿Y qué les dejo? Yo te preguntaría, Ok, ¿por qué sí, sí, hiciste por influencia por por su opinión tan negativa y de un líder tuyo? claro, De que, claro, yo esperaba un consejo, un impulso que dijera, vamos, ¿qué necesitas? Mira, prepárate en esto. Estos son los consejitos. No hubo nada de eso. Pero a veces uno no tiene que contar como que todos sus sueños a todo mundo y más, pues aprendí de eso. Pero, ¿qué hice distinto? Pues es que estaba tan aferrada a mi creencia, a lo que yo creía, a lo que yo quería, y creo que sí, lo cuidé ese propósito de la mejor manera y me preparé para lograrlo, porque yo quería ese puesto, o sea, estaba tan convencida, Alicia, que quería ese puesto. Y no fui pues solo así, pues fue bien, bien competitivo. Éramos 5 personas los candidatos, de los 5 elegían uno, sí. Pero entonces eso me ayudó porque ¿qué mensaje sí quería dejar a la audiencia? Que no dude, que nadie te haga dudar de tus sueños, que nada te haga dudar de lo que crees de ti mismo, ¿ya? Porque en algún momento los, pues fíjate de que, como te decía al inicio, sí en el momento dudé cuando me dijo que no, no creo que vos podás. Sí dudé en el momentito, pero fue cuestión de recuperación rápida porque yo ya estaba segura de lo que quería. Yo ya estaba segura que tenía que luchar por lo que quería como fuera, que nadie me iba a quitar lo que yo quería. Yo contenta, contenta, sí, realmente. Y aquí, ¿qué es lo que digo? Sí, es que hay personas que no van a creer en ti, pero lo importante es que tú creas en ti mismo. Eso es lo más importante. Que no, y está bien, si hay personas que no creen en vos, eso está muy bien que no crean, pero no está bien que uno no cree en uno mismo. Ya, eso es lo más importante. O sea, muchos los logros no es que, como que dice, simplemente no hay que trabajar. Pero tenemos que estar convencidos internamente y tener fe que uno lo va a lograr, prepararse, ¿verdad? Para eso. Y no permitir que el límite ajeno sean tus padres, mentores, maestros, jefes, lo que sea, y afecte tu creencia, o sea, lo que crees que eres y vales. Creo que de la historia de Eka rescatamos que ella estaba muy clara de su valor, de lo que podía obtener y no se, pues no se dejó amilanar, ¿verdad? Porque tenía una fuerte convicción interna y creo que fe también, Sí, ¿cierto? claro que sí. La fe de primero. Ujú. Sí. Bueno, figúrense que yo a la edad de 15 años pido mi bautismo en Anagua, en mi iglesia, y mi pastor, una persona que podía ser más que mi padre en cuestión de edad, pues, o sea, una persona ya mayor, eh, inmediatamente a los 15 años me puso a dar clase a los niños de la escuela dominical. Ya al año y medio me estaba promoviendo a directora de la escuela dominical. Me propuso, bueno, ya, a pesar de mi corta edad,
él me comenzó a solicitar que predicara en el mismo púlpito que él predicaba. La iglesia bautista más grande de Nicaragua, más de 400 personas los domingos en la mañana. Y solo conmigo, un señor muy respetuoso, nunca nadie, nada de su vida moral en absoluto, un señor muy respetuoso. Él veía en mí esta persona que podía hablar en público desde esa edad, esta persona que era capacitadora, que era coach. Él lo vio desde Qué que buenísimo. sí, y digo yo cuando recuerdo, ¿quién es aquel? Y te lo digo a ti, líder. ¿Quién es aquel que confía en un joven y lo pone a hacer lo mismo que él hace? Y le da esa oportunidad. Me llama también y me dice, mira, este, quiero que hagas cargo de un campo misionero, ¿verdad? Tiene más de 50 años de existencia y ahí han pasado cantidad de pastores renombrados y bueno, y nunca conseguimos los 30 miembros, me dice, para que esa obra sea iglesia. Yo creo que la clave está en nombrar un obrero local y me recomendaron que sea poco. Fue muy duro el trabajo, la verdad, pero después de 6 años ya teníamos los miembros para que fuera iglesia. Llevó oración, fe, trabajo, dolor. Pregúntenme, pues, ¿verdad? Pero pienso que si usted, padre, hace un buen trabajo con su niño, desde niño, adquiere uno esa seguridad, lo que nos estaba diciendo esta, en uno mismo. También cuando le enseñan a uno la fe, ¿verdad? La fe en Dios, el creer en que es posible lo imposible, y uno adopta, los adultos lo ven a uno, por eso contrataron a él, la contrataron a él, como que si fuera adulto, y confían en uno, que uno puede, pero también el adulto tiene que creer en el joven, en el adolescente, porque tenemos muchos lugares donde están adultos y jóvenes, pero al joven lo tienen como que sí, de poca valía, ¿no? No puede todavía, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que no puede. Lo que nos decía Ida en su historia, ¿verdad? Pero los adultos que sí creen en los jóvenes, porque las personas que yo visitaba en esta ciudad donde yo vivo eran personas de la tercera edad y me decían, ¿cuándo va a volver? Y yo sabía que eran católicos. Volver el próximo sábado, imagínense, o sea, cuando uno adentro cree en uno mismo, cree en Dios, ama a los demás, tiene esos valores, los adultos lo ven a uno como adulto, a pesar que uno sea chiquito, ¿verdad? 15, 16 años. Entonces, pues, yo quisiera que vayamos terminando el programa y le voy a preguntar a Ida para que nos ayude con esto. ¿Qué pueden hacer los adultos para transmitirle a un niño, un adolescente o un joven, creo en ti, sin caer en una presión excesiva ni en algo vacío? Pues, ¿verdad? Bueno, ya les puse un ejemplo real de lo que puede hacer un adulto, pero veamos qué nos dice Ida. Que yo lo que he hecho con los jóvenes que trabajo, igual con mis sobrinos, ya porque tengo muchos sobrinos y cada 10 años hay otro grupo de sobrinos que nacen. Entonces es muy, muy divertido, muy entretenido y muy valioso. ¿Qué les diría? Primero, que escuchen con respeto y que no juzguen a los niños, a los jóvenes, ya, que no juzguen y que no minimicen lo que le están diciendo, o sea, lo que está tratando de comunicarle este otro, el joven. Ya. Luego reconocer el esfuerzo, eso es muy importante, reconocer los esfuerzos y no hasta que haya resultado. Sí, aquí en esto sí quiero enfatizar que esto aplica en toda la familia, Alicia. Aplica también para profesionales, para los que manejan equipos en las empresas, incluso para profesores. Cuando nosotros vamos a regañar a alguien, debe de ser en privado y para reconocerlo debe ser en público. Cuando uno reconoce a una persona en público,
está desatando su potencial de esta persona. Y eso es lo que queremos, que tengan un gran potencial, que desaten todas sus capacidades y talentos para hacer mejores cosas en este mundo. ¿Sí? Entonces, ese es mi consejo muy, muy, muy importante en esta pregunta que me haces. Y luego enseñarles algo más, enseñarles, Alicia, que cuando uno se equivoca, no se acaba el mundo. Cuando uno se equivoca, aprende de eso que se equivocó, aprende de esos errores y que le van a servir para su crecimiento. Ujú. Gracias. En realidad, resumiendo, bueno, dar oportunidades, un factor, oportunidades reales. Y bueno, si usted, la verdad que a mí me dan oportunidades muy grandes, ¿verdad? Pero usted puede también tener otra estrategia y es empezar asignando pequeñas responsabilidades. Mira que el joven puede hacer más o el niño más, entonces, más cuando es un niño, ¿verdad? E ir subiéndole el escalón de responsabilidades y enseñando, trabajando conjuntamente, escuchando con respeto y lo que nos decía Edda, corregir sin humillar. Eso no lo quiero repetir, pero excelente lo que nos decía Edda de cómo hacerlo en privado, qué hacer en público. Y esa afirmación pública de fortalezas y avances, ¿verdad? Es excelente. Y vamos terminando ya. Hemos hablado de autoestima, de autoconcepto positivo en niños, adolescentes y jóvenes. Y bueno, haciendo el resumen, hemos visto muy claro que una persona no vale menos por tener menos, que las verdades correctas sanan la identidad, ¿verdad? En eso nos ayudó mucho Edda, o sea, de poderle decir al joven, este es tu talento, estos son tus dones, mira, estas verdades correctas sanan la identidad, que no podemos tampoco, que si el joven o el adolescente está poniendo la valía en una relación, tal vez en usted, en la relación paternal, maternal o en una relación amorosa, hay que enseñarle que una cosa es la valía y otra cosa son las relaciones, que las palabras que los adultos les decimos importan muchísimo, ¿verdad? En esto esta nos ayudó mucho y que creer que en un joven puede cambiarle la vida. Bueno, quiero cerrar hablándole a quien hoy nos escucha con el corazón sensible, al niño que se siente menos, al adolescente que vive comparándose, al joven que está luchando en silencio, a la madre que no sabe cómo ayudar, al padre que no encuentra palabras, al maestro que ha notado señales que un niño tal vez está retraído o un adolescente, y hay que acercarse para saber el por qué. Puede haber un abuso de tipo emocional, físico, y al acercarse a usted y hacer una pregunta, dar un abrazo, ese niño o ese preadolescente le va a abrir su corazón. No dejemos pasar esas señales. Y a ti, joven, niño, adolescente, no eres poca cosa, no eres tu herida, no eres tú lo que te hace falta, no eres los errores que cometes, no eres el rechazo, que si eres adoptado, que sufriste, no eres el rechazo de tal vez alguien que te enamoraste y esa persona no te correspondió, tu valor sigue intacto. Y la palabra de Dios dice que nadie tenga en poco tu juventud, le dijo el apóstol Pablo, San Pablo a Timoteo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Soy Alicia Martínez Cerrato. Junto con Edda Rey Álvarez, les damos las gracias por acompañarnos hoy en Radio Coaching Mundial. Gracias, Radio Coaching Mundial. Gracias, Iniciativa Global de la Juventud. Edda, cierre breve. El próximo programa prometemos que no tendremos problemas técnicos, así que lo haremos en vivo. Bueno, que Dios así nos permita, ¿verdad? Porque uno promete y no cumple. Edda cierra el programa con una idea poderosa. Ok, hablando de poder,
Siempre ten en cuenta que las palabras tienen poder y muy poderoso. Las palabras que van a salir de tu boca, que sean para construir y no para destruir. Construirte a ti mismo y construir a los demás. Muchas gracias. Gracias.